bendiciones para de intérprete bíblico, como también enviamos bendiciones a todos los biblistas que se están formando en el Goel University. Reciban un caluroso saludo, amable, afectuoso. Que la gracia y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Bien, hoy nos disponemos una vez más a continuar con nuestro estudio interesante, entre otras cosas, acerca de uno de los grandes géneros que tenemos en la palabra de Dios y que consideramos que es de gran, pero gran importancia para el entendimiento, comprensión de las Sagradas Escrituras. Así que de esta manera vamos a tener una segunda sesión donde vamos a seguir analizando más amplitud, con más profundidad, todo relacionado en cuanto al género legal o el género jurídico en el marco de las Sagradas Escrituras. Pero antes de hacer eso, vamos a ponernos en manos de Dios y precisamente vamos a orar para que sea Dios dirigiendo nuestra clase de hoy y que sea de aprovechamiento y sea de bendición para cada uno de ustedes. Así es que ahí donde está, le invito a que oremos y presentemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, eterno y soberano Dios, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre, Dios mío, es tu misericordia. Y hoy nos presentamos una vez más delante de ti con el deseo de ser instruidos, de ser capacitados, de recibir todo el conocimiento de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, toma control de este medio, toma control, Dios mío, Padre celestial, de el internet, de la señal. Permite que cada estudiante pueda unirse, Señor amado, Dios mío, de manera eh, que no tenga ningún tipo de interrupción, Señor, de principio hasta el final, Señor amado. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Y bueno, nos preparamos ya de esta manera a estudiar una vez más el género legal en la escritura. Bueno, vamos a recordar el camino que ya hemos trazado en este segundo género. Recuerde que primero nosotros estudiamos el género narrativo y ahora estamos mirando el género legal. La clase anterior miramos, según Schockel y siguiendo a Gunkel, 4 principios o 4 características o rasgos que se deben detectar en cuanto a un género literario en la Biblia. Esto lo vimos en la clase pasada, pero es bueno recrear la clase para tener un punto de partida y así pues se continúa la secuencia que corresponde llevar. Luego de mirar estos 4 principios, hablamos acerca de la ley, recordamos lo que es la ley, lo que es narración histórica y esos 4 tipos de narrativa histórica que tenemos en la palabra de Dios. Recuerde el relato yavista, el relato eloísta, el relato deuteronomista y el relato sacerdotal. Ya esto lo miramos, clase anterior, hablamos en cuanto a la definición que merece el género legal o legislativo. Recordemos que este género se caracteriza porque está conformado por leyes, preceptos y códigos que se encuentran presentes en la organización del pueblo de Israel a lo largo de su historia, que se encuentran presentes en mayor parte de ella, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, más exactamente en el Pentateuco, como también en el Nuevo Testamento, pues sería en el Sermón del Monte, el Sermón de la montaña. El género legal
para nosotros nos va a llevar a conocer pues, la fuente del derecho bíblico, ya lo miramos, la forma de las leyes en el Antiguo Testamento, las leyes casuísticas, el desarrollo histórico de las leyes en el Antiguo Testamento, que es básicamente a donde vamos a apuntar hoy, las leyes del Antiguo Testamento. Aquí tenemos que las leyes registradas en el Antiguo Testamento pues se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia. Es en parte por esta razón que este conjunto es denominado dentro de la tradición judía como Torá, término que usualmente se traduce por ley en castellano. Si bien, como veremos más adelante, el término Torá, más que un simple término legal, es una noción con un profundo sentido religioso y pedagógico. Esto lo estamos mirando a manera de un repaso que estamos haciendo, porque ya todo esto nos detuvimos, lo explicamos en la clase anterior. Si ustedes tuvieron, pues saben que ya esto lo tratamos en la clase anterior, como también pues, está la clase que pueden nuevamente jugarla, revisarla y pues todo esto ya ustedes tienen de algún modo una noción. Hablamos de la clasificación de las leyes que se conocen como códigos. Básicamente hay 3: el código de la alianza, el código deuteronómico y el código de la santidad. Luego hablamos de las fuentes del derecho bíblico. Hicimos, no sé si recuerdan, una comparación de muchas leyes que se encuentran en la palabra de Dios y que de alguna manera tenían algún tipo de relación con el famoso código de Hammurabi, ese rey de la época, hizo por ser famoso por un código de leyes que llevan pues su nombre, y algunos creen que Abraham o algún grupo étnico al que él pertenecía pues conocían estas leyes. Y recuerden que hicimos una serie de comparaciones. Hablamos de la forma de las leyes en el Antiguo Testamento. Señalábamos 3 cosas importantes. Aquellas que de un modo general protegen a la familia, aquellas leyes que regulan los daños causados a la vida y aquellas leyes que regulan los daños causados a la propiedad del semejante. Hablamos de la ley casuística y también hablamos de las leyes apodísticas y colocamos ejemplos de ellos, y hoy básicamente vamos a mirar una serie de ejemplos con mayor amplitud, y con los ejemplos vamos a conocer o a entender mejor en qué consiste leyes en el marco del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a prepararnos a hacer leyes políticas, que es básicamente lo que nosotros vamos a estar dando. Ok, entonces, en este conjunto que estábamos señalando, eh, es denominado dentro de la tradición judía como la Torá, que este término usualmente en el castellano es traducido por ley, por ley. Ahora, ¿qué otros aspectos nosotros vamos a considerar? Y quiero hacer una exposición acerca de esto, para que tengamos conocimiento de todas estas leyes que hacen parte de todo el sistema religioso y pedagógico de los judíos.
Entonces, ¿qué vamos nosotros a revisar? Hablemos acerca, permítame, y realizar bien. Entonces, pues las leyes casuísticas son unas leyes que están relacionadas, en forma condicional, y están relacionadas por la forma cuando, por ejemplo, o sí. Y su característica, decíamos, y quiero retomar esto fundamental de estas leyes, es que ellas están compuestas por una premisa, y esta premisa se le llama prótesis. La prótesis explican pues las circunstancias en las que esta ley se aplica, y hay una cláusula final que se llama apódosis, en la que pues se indican las medidas legales que se deben seguir. Nosotros miramos unos ejemplos la clase anterior. Por ejemplo, la prótesis. Por ejemplo, si uno roba un buey o una oveja, o la mata o la vende, esta sería la premisa. Ahora, ¿dónde viene ahora la apódosis? La apódosis es la cláusula final donde hay una aplicación de esta ley. Entonces, aquí vamos a encontrar, y el ejemplo lo colocábamos de Éxodo capítulo 21, versículo 37, donde la Biblia dice allí, usted lo puede mirarlo, donde dice que restituirá 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Eso es lo que dice aquí el texto. Si usted puede observar el texto juntamente conmigo. Destroza un campo o una viña, dejando su ganado pasar en el campo ajeno. El texto dice que restituirá con lo mejor de su campo y también con lo mejor de su viña. Éxodo 22, versículo 4. Por ejemplo, presta un animal y se daña o muere en ausencia de su dueño. ¿Qué dice? Se tendrá que restituir. Éxodo 22, 3. Si uno seduce a una virgen no desposada y se acuesta con ella, dice el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 15, que le deberá pagar dote, y dice ahí la Biblia, renglón seguido, y la tomará por mujer. Ahora, aquí donde yo quiero ampliar con ustedes, que tiene que ver lo siguiente, con lo siguiente. Eh, eh, bueno, ok, permítame y hacemos algo aquí para continuar. Bueno, vamos a continuar acá. Ya
hacer algo mejor para ustedes. Pero bueno, continuemos así. Continuemos así. Ok. Continuemos. Ahora, ¿qué les decía? Que existen casos en los que se hacen algunas consideraciones posteriores que están derivadas o quizás relacionadas con el caso en cuestión. Veamos. Puede darse una primera consideración. Dentro de esta primera consideración, por ejemplo, cuando alguien golpee a su esclavo o esclava en el ojo y se lo inutilice, ¿qué respuesta hay a esto? En esta primera consideración, dará la libertad al esclavo a cambio del ojo. Dará la libertad al esclavo a cambio del ojo. Eso usted lo puede mirar en el capítulo 21, versículo 37 de eso. En una segunda consideración. Ahora, si le rompe un diente, le dará la libertad a cambio del diente. Ese sería los casos en los que se hacen algunas consideraciones posteriores que son derivadas o que están relacionadas con el caso en cuestión. Miremos otro caso. Yo quiero básicamente que esto lo entendamos a partir de casos. Por lo menos otro caso. Primera consideración. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ¿qué dice la ley? La ley dice, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey será absuelto. Eso lo miramos en Éxodo 21, 28. Segunda consideración aquí. En cambio, si el buey ya embestía antes y su dueño advertido no lo guardó, ¿qué dice la ley? Éxodo 21, 26. Entonces, si ese buey mata pues a un hombre o una mujer, el buey será apedreado y también su dueño morirá. Éxodo 21, 26. Entonces, las leyes casuísticas, escuche bien, pueden estar formuladas tanto en segunda como también en tercera persona. Por ejemplo, en segunda persona, cuando voy a leer Deuteronomio 24:20. Deuteronomio 24:20. Voy aquí a la Biblia para leer el texto. Y quiero que usted también lo vaya leyendo. Deuteronomio 24:20. Aquí está. Dice, cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Esto es el llamado rebusco. Rebusco. Entonces, aquí está en segunda persona. Ahora, voy a mirar uno en tercera persona. Vamos a Éxodo, segundo libro, Éxodo, capítulo 21, versículo 37. Dice, voy a mirar aquí porque este texto se me corrió. Vamos a mirar aquí porque no sé qué se me, se me, me movió el texto. Entonces ya a mirar
Me parece que coloqué la cita mal. Entonces, ya vamos a corregir aquí. Cuando un hombre robe un buey. Veintidós. Vamos a el capítulo 22 de Éxodo. Ahora sí, 22. Ahora sí. Y voy a mirar. Entonces, aquí en el capítulo 22 de Éxodo, el texto que estábamos tratando de ubicar mejor, dice, dice el versículo a partir del 12, mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Resarcirá a su dueño. Traerá testimonio y no pagará lo robado. Aquí estamos mirando que hay tercera persona. Entonces, cuando un hombre roba un buey o una oveja para matarlo o venderlo, restituirá 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Capítulo 22, versículo 1. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare y lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el varón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Está lo que estamos señalando. Ahora, generalmente estas leyes casuísticas están introducidas por la partícula o también se van a caracterizar porque si encontramos la expresión si alguien, si alguno, entonces, o quien quiera que, ojo a esto, ¿qué partículas vamos a encontrar en la ley casuística? El que, anoten, si alguien, si alguno, o incluso quien quiera que. Por ejemplo, si uno mata a un hombre, es reo de muerte, Levítico 24, 27, 17. Eso sería en tercera persona. Segunda persona, si hace a tu prójimo un préstamo cualquiera, no entrarás en su casa para recobrar la prenda. Deuteronomio 24:10. Aunque también encontramos formas relativas y también no solamente formas relativas, sino participiales. En este sentido, por ejemplo, vamos a leer Levítico 20:12. Levítico 20:12, lo vamos a hacer prontamente para tener mejor explicación y aprovechar el tiempo en otras cosas. El hombre que se acueste con su nuera, ambos morirán. Han cometido infamia, su sangre sobre ellos. Eso lo dice Levítico 20:12. Levítico 20, voy a mirar,
21:12. Dice, el que hiriere a alguno haciéndole así, morir, él morirá. Entonces, esto es importante. Ahora, esto es lo relacionado con las leyes casuísticas. Repito, estas leyes se caracterizaban porque dentro de ella había una partícula hebrea que era el que, si alguien, si alguno o quien quiera. Estas leyes casuísticas pueden ser formuladas tanto en segunda como en tercera persona. Y ahí le coloqué dos ejemplos, uno en segunda persona y otro en tercera persona. Hablamos también que existen los casos, hacen algunas consideraciones posteriores y unas que están relacionadas son en casos específicos que ya nosotros miramos. Ahora, pasemos a las leyes apodícticas. Leyes apodícticas. La principal característica o la principal novedad que las leyes apodícticas en que están presentadas es la forma de la redacción, en la forma incondicional en que ésta se presenta. Y estas lo hacen con la intención de incluir unos mandatos, es decir, que hay unas prescripciones que son positivas. En este caso, vamos a encontrar leyes apodícticas, por ejemplo, haz o hagan esto. Y por ejemplo, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te va a dar. Éxodo 20:12. Éxodo 20:14. Constrúyeme un altar de tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos y tu sacrificio de comunión, tus ovejas y tus bueyes. En cualquier lugar donde conmemore mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ahora, dentro de estas leyes apodícticas, también nosotros vamos a encontrar unas prohibiciones. Es decir, que dentro de estas prescripciones hay unas consideraciones que son de carácter negativo. En otras palabras, ahora te va a decir, no hagas, o hagan esto. Decir algo. Si vamos al decálogo, en Éxodo 20, vas a encontrar una prohibición. Váyase al versículo 20, Éxodo 20:13. Dice, no matarás. Hay una prescripción negativa. En el capítulo 20, en el versículo 15, hay otra prescripción negativa que dice ahí, no robarás. Ok, ahora, estos son prescripciones. Ahora, pero así como las leyes casuísticas tienen su propio régimen, su propia forma, estas leyes apodícticas además pueden estar formuladas también en segunda o incluso en tercera persona. Voy a colocar un caso de segunda persona. Dice la Biblia, recuerda el día del sábado para santificarlo. Éxodo 28, eso está en segunda persona. Uno en tercera persona, lo voy a tomar de Levítico capítulo 7, versículo 2. Cuando la Biblia dice, en el lugar donde inmolan el holocausto, inmolarán la víctima de reparación y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. Ahí tenemos un caso de segunda persona y un caso, pues, de tercera persona. También se consideran formas apodícticas, aquellas formas
donde hay unas declaraciones de muerte, donde hay declaraciones de muerte. Por ejemplo, si un hombre cualquiera de entre los israelitas o de los forasteros que residen en Israel entrega uno de sus hijos a Moloch, la Biblia dice, morirá sin remedio y el pueblo de la tierra lo apedreará, ¿verdad? ¿Eso dónde lo estoy mirando? Bueno, lo estoy mirando en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 2. En el mismo libro de Levítico, capítulo 24, versículo 16, dice la palabra de Dios allí que quien blasfeme el nombre de Jehová será muerto. Toda la comunidad lo apedreará, sea forastero o nativo. Si blasfema el nombre, morirá. Levítico 24, 16. Otro caso de una implicación negativa y que una declaración de muerte. Levítico 24, 21. Dice, el que mate un animal y te da por él, más el que mate a un hombre morirá. Ahora, dentro de este marco de leyes apodícticas, hay maldiciones que aparecen en los códigos legales. Por ejemplo, Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, quinto libro, Deuteronomio, capítulo 15 de Deuteronomio. 15. Mire lo que dice a partir del versículo 16. Dice, si él te dejare no, si él te dejare, no te dejaré, porque te ama, y a ti y a tu casa, porque le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero le sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Esto dice el libro de Deuteronomio. Hay unos códigos legales. Bueno, voy a mirar aquí porque para mirar algo, para mirar mejor. Por su madre. El capítulo, bueno, estaba leyendo en el 15, pero estaba a corregir. Entonces, corrigamos. Vamos a corregir mejor. Deuteronomio 27, 16 al 18. Ahora sí, vamos a leerlo mejor. Dice la Biblia, maldito quien desprecie a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que desplace, bueno, mira, Deuteronomio 27. Ahora sí. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino,
Y dirá todo el pueblo, amén. Existen también unas leyes aquí, que son la ley del talión. Estas leyes del talión aparecen si se produjeran otros daños. Por ejemplo, la Biblia dice, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cualquiera, o más bien, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Esto también lo encontramos en el libro de Éxodo. Existen, además, pues, otros rasgos que distinguen las leyes y algunas de ellas, como las leyes que vamos a encontrar, unas leyes que vamos a encontrar a continuación que le voy a presentar, que van a indicar una conducta que prohíbe algo y otra columna donde vamos a mirar donde se indican las sanciones o respectivas eh, penas sobre las mismas. Entonces, miremos casos de esto. Miremos casos de esto. Entonces, permítame para mirar casos de esto. Bien, entonces, estamos observando en pantalla. En esta columna tengo código legal y código penal. Código legal y código penal. En el código legal, vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 7. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. ¿Qué dice la penalización de la misma? Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, serán castigados por la muerte el adúltero y la adúltera. Ahí está, Levítico 20:10. Levítico 20:10. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o la hija de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. Levítico 18, versículo 9. ¿Qué dice la penalización o el código legal? El código penal del código legal. Si un varón se acuesta con otro varón, como hace con una mujer, ambos han cometido una abominación, han de morir su sangre sobre ellos. Miren que eso lo encontrarán Levítico 20, versículo 13. Código legal, no descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, es tu propia desnudez. Te dice el Código Penal, el el que se una con bestia, o sea, bestialismo, zoofilia, se le dará muerte. Mataréis también a la bestia. Levítico 20, versículo número 15. Miremos otro ejemplo. No descubrirás la desnudez de tu hija, de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija. Es tu propia desnudez. Levítico 18, versículo 10. El Código Penal dice, si uno toma por esposa a una mujer o a su madre, es un crimen. Serán quemados tanto él como ellas. Será para que no se dé tal crimen entre ustedes. Levítico capítulo 20, versículo 14. Entonces, la sanción era importante porque otorgaba a la ley cierto grado de obligatoriedad. Y se ha dicho que de nada vale
toda la sabiduría de las leyes sin una espada que las haga cumplir. Esto es muy importante, porque la ley debe tener un obligatorio cumplimiento. O sea, la ley no es solamente ley, pero la ley tiene que tener esa forma de que debe cumplir. Entonces, siendo esto así, era exactamente lo que pasaba con muchas leyes del Antiguo Testamento. Prescribían una conducta sin indicar la sanción correspondiente en el caso de incumplimiento. Entonces, una norma del Código Deuteronómico que estipulaba, una de esas normas, escuche bien, estipulaba, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, más bien, aquí tengo 22:4. Dice, si ves caído en el camino el asno o el buey de tu hermano, no te desentenderás de ellos, le ayudarás a levantarlo. Pero, ¿qué pasaba si una persona, a pesar de todo, se desentendía del animal de su prójimo y seguía su camino? Pues en principio, pues no sucedía nada. Este hecho debilitaba las leyes, ya que la convertía en una especie de recomendación o apelo a la buena conciencia de quien escuchaba, ¿verdad? Pero solo llegaba hasta ahí. O sea, no tenía una trascendencia y no tenía esa obligatoriedad. Ojo a esto. Y es por ello que los profetas se levantaban con una voz de conciencia para recordar, pues, a los israelitas aquellos deberes que ellos tenían, que eran deberes que eran suyos y que estaban estipulados, ¿verdad?, en la ley, pero que ellos fácilmente ignoraban. Hay un famoso sermón sobre esto que le invito a que lean en el capítulo 7 de Jeremías, que se llama el sermón del templo. Jeremías, los israelitas por siguiente. Y Jeremías va a utilizar palabras como estas. Vamos al capítulo 17, capítulo 7, perdón. Vete al capítulo 7, vamos al capítulo 7 de Jeremías. Ok, aquí lo tengo. Aquí está disponible. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta, casa de Jehová, y proclama ahí esta palabra. Y di, oí palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por las puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y si con verdad hiciere justicia en el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, y si en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de Dios ajeno para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en la palabra de mentira, que no aprovechan. Dice el 9, hurtando, matando, adulterando y curando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jeremías aquí? Dice, porque si no mejoran realmente su conducta, en otras palabras, y sus obras, si realmente hacen justicia mutua y no oprimen al forastero, al huérfano, a la viuda, como lo leímos. Entonces, detrás de este texto que estamos leyendo, se pueden percibir fácilmente varias leyes del Pentateuco. Y más exactamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo, versículo 17, versículo 18, incluso en el capítulo 20,
versículo 13 al 16 del mismo, o más bien, del libro de Éxodo. Entonces, algo similar sucede cuando uno compara aquellas exhortaciones que Ezequiel tiene o lanza en el capítulo 18 de su libro, y uno lo mira con las prescripciones del código de santidad. Recuerden que es una tarea que les dejé, del código de santidad que nosotros vemos en el capítulo número 19 del libro de Levítico. Vamos, quiero presentar para apoyarme en esto y hacerlo más dinámico y más pedagógico, lo siguiente. Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos el capítulo 18 de Ezequiel con el capítulo 19 de Levítico, Levítico 19 es un capítulo donde encontramos el código de santidad. Dice, por ejemplo, 18:6 del libro de Ezequiel: no comen los montes, ni alza sus ojos a las basuras de Israel, no contamina la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer en impureza. Lo que el código de santidad está diciendo sobre esto es: no se vuelvan hacia los ídolos. O sea, hay equiparación. El versículo 7: no oprime a nadie, no comete rapiña, da su pan al hambriento. El código de santidad señala: no practiquen la adivinación ni la magia, no presta conjura, aparta su mano en justicia, es un juicio entre personas. Dice el libro de Levítico: ni un hombre se acuesta con una mujer que es, no oprimirás a tu prójimo, ni lo no hurtarán, ni mentirán, no se engañarán. Cuando cosechen, no harás rebusco de tu viña. Entonces, esto va a ilustrar cómo se van a interconectar. No cometerán injusticias en los juicios. No hagas injusticia, ni por pobre, ni tampoco. Va a decir la palabra por rico. Ahora, lamentablemente, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que hay leyes que van acompañadas de frases que intentan darle mayor obligatoriedad a esto. Por ejemplo, el versículo de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 17 y 18. Ojo estos textos. Lo leo a la letra. Dice: no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Si no te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Está diciendo la palabra de Dios aquí. Aquí se apela a un principio que es importante, que es el de la gratitud. El israelita debe recordar lo que el Señor hizo por ellos. Está comprometido a obedecer. Por eso dice: no torcerás el derecho del forastero, ni del huérfano, ni tomarás la prenda vestido de la viuda. Te acordarás que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató de allí. Por eso te mando a hacer esto. Entonces, otras leyes dadas en beneficio de las personas débiles de la comunidad se fundamenta en una promesa de bendición. Y fíjense que en este mismo capítulo, en el versículo 10 al 13, dice: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle la prenda. Te quedará fuera, y el hombre a quien prestare te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Ahora, este pasaje
13. Sin falta le devolverán la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. ¿Esto por qué? Porque lo que la Biblia está diciendo aquí es que si hace a tu prójimo un préstamo cualquiera, no entrarás en su casa para recobrar la prenda. Te quedarás afuera, y el hombre a quien has hecho el préstamo te sacará la prenda afuera, ¿verdad? Y fíjese que la Biblia dice, así te bendecirá y tendrás un mérito ante los ojos de Jehová tu Dios. Cada 3 años, dice el capítulo 14 de Deuteronomio, versículo 28 y 29. Cada 3 años, dice la Biblia aquí, todo apartarás todo el diezmo de tu cosecha de este año y lo depositarás en las puertas. Así vendrán el levita, ya que él no tiene parte ni le da contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades, comerán y se hartarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en todas las obras que emprendas. Esto lo estoy leyendo en Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Un paso adelante, vamos a encontrar la obligación a la que nos referimos anteriormente cuando las víctimas de un abuso apelan directamente a Jehová como instancia jurídica final. Capítulo 24 de Deuteronomio, versículos 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea que tus hermanos o los extranjeros que habiten en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Ojo a esto, ojo a esto. Entonces, aquí está diciendo una apelación, una instancia jurídica final. En el capítulo 22 va a decir algo parecido, de Éxodo 22, versículo 20 al 23, dice, no maltratarás al forastero y lo oprimirás, pues forasteros fueron ustedes en el país de Egipto. No dejarás a viuda alguna, ni a huérfano, ni los vejas y clamen a mí, y escucharé su clamor, y se encenderé mi ira, y los mataré a espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Hemos hablado en la instrucción acerca de 3 códigos legislativos en el Antiguo Testamento. Una característica de las leyes del Código de Santidad, Levítico 17 al 26, es que, a diferencia del Código de la Alianza, que está en Éxodo 20, versículo 23, al capítulo 23, versículo 33, y del Código Deuteronómico, que está en Éxodo 12, versículo 26. Muchas de las leyes que encontramos en Levítico 17 al 26 contienen sanciones. Y vemos aquí 3 distintos ejemplos de sanciones. Por ejemplo, cualquier hombre de la casa de Israel, y lo invito a que usted lea el capítulo, del capítulo 17 al capítulo 26 de Levítico, porque dice, vamos a encontrar ahí que aquí hay unos ejemplos de unas sanciones, y voy a citar, por ejemplo, cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, que ofrezca holocausto o sacrificio de comunión, y no lo traiga a la entrada de la tienda de encuentro para sacrificar en honor a caso, donde dice todo nativo forastero. El versículo anterior sería el capítulo 17, versículo 8. Ahora voy al versículo 15. Todo nativo o forastero que coma carne de bestia muerta o destrozada lavará su vestido, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Después será puro.
si no los lava, ni baña su cuerpo, cargará con su falta. Levítico 17:15. Levítico 24:16 dice, quien blasfeme el nombre de Jehová será muerto, y toda la comunidad lo apedreará, sea forastero, nativo. Si blasfema el nombre, morirá. Ahora, un elemento común en toda esta ley de código de santidad es precisamente su preocupación fundamental por el tema de la santidad. Entonces, un interesante elemento formal y común dentro de estas leyes consiste en que todas ellas están dirigidas a una doble audiencia. ¿Cómo así? Por una parte, pues se dirigen a cualquier hombre de la casa de Israel o a todo nativo. Yo creo que eso lo notamos. Y por otra parte se dirigen a los forasteros que residen entre ellos, lo que entonces va a sugerir que la comunidad israelita estaba entonces compuesta en aquel momento por dos tipos de integrantes. Número uno, estaban los nativos y por otro lado estaban los forasteros o foráneos. Entonces, más interesante es aún notar que solo algunas leyes, escuche bien, de ese código de santidad, pues se refieren a estas dos alas de la comunidad. Otras leyes, por el contrario, se dirigen solo a estos sectores. Por ejemplo, en Levítico 19, versículos 9 y 10, Levítico 19, versículos 9 y 10, cuando cosechen la mies de su tierra, no ciegue hasta el mismo orillo de tu campo, ni espiguen los restos de tu mies, no harás rebusco de tu viña, ni recogerás de tu huerto los frutos caídos, los dejarás para el pobre o el forastero. Dice el texto aquí, estoy leyendo, yo Jehová, vuestro Dios. Cuando un forastero resida en tu tierra, no lo oprimirás. El forastero reside entre ustedes, lo mirarán como uno de su pueblo, o lo amarás como a ti mismo, pues también ustedes fueron forasteros en tierra de Egipto. Levítico 19, versículos 33 y 34. Como puede verse, aunque estas leyes mencionan a las mismas personas, ¿a quiénes mencionan? Fíjense, a israelitas y también mencionan a forasteros. En realidad tenemos aquí dos tipos distintos de leyes. Ojo a esto. Unas leyes que se dirigen tanto al israelita como al forastero y están interrelacionadas precisamente con el tema de ¿qué? De la santidad. Otras leyes, escuche bien, únicamente están direccionadas al israelita. En estas leyes, el forastero es mencionado solo en calidad de beneficiario de dicha ley, no como un responsable pues, de la misma. Entonces, asuntos que están relacionados con la preservación de la santidad de la comunidad, estas entonces se van a dirigir tanto al israelita como al forastero. Creo que eso está claro. Entonces, en este caso, las leyes que tienen que ver, por ejemplo, con el sacrificio de animales, con la presentación de sacrificios, con el culto a Moloch, con las relaciones sexuales, con la blasfemia. En estos casos, lo repito, el sacrificio de animales, Levítico 17, versículo 10 y el 2. La presentación de sacrificio, Levítico 17, versículo 8 y en el capítulo 18. En el culto a Moloch, Levítico 22. En las relaciones sexuales, Levítico 18, 26. En la blasfemia, Levítico 24, 16. Entonces, en estos casos, las leyes incluyen tanto la conducta que se prohíbe como las sanciones respectivas en el caso de la desobediencia. Entonces, la definición de la audiencia y la transgresión respectiva pues formulan una prótesis. Ya dijimos que eso.
y una definición del castigo que corresponde a, a que se estipula en la apódosis. Entonces, quiero, por ejemplo, presentar un cuadro para darme a entender entre prótesis, la prótesis y la apódosis. Permítame y le presento un cuadro precisamente para esto. Entonces, por ejemplo, hay una audiencia, hay una transgresión y hay un castigo. En este caso hay una prótesis y una apódosis. La audiencia, Levítico 17 días, ahí lo tengo citado. Si un hombre cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos, la audiencia es importante identificarla, la transgresión y el castigo. La prótesis que dice, come cualquier clase de sangre, es la transgresión. ¿Cuál es el castigo? Lo excluiré de su pueblo. Levítico 22. Si un hombre cualquiera de entre los israelitas o de los forasteros que residen en Israel, la prótesis aquí sería, entregue uno de sus hijos a Moloch. La apódosis morirá sin remedio. Levítico 24, 16. Cualquier sea forastero o nativo. Ese sería la audiencia. Ahora, la prótesis, que es la transgresión. Si blasfema en el nombre de Jehová, la apódosis será muerta. Ok. Entonces, esto es importante porque a través de esto, pues, miramos cómo se daban las leyes en el Antiguo Testamento, cómo se daban todas estas leyes en el Antiguo Testamento y que hoy determinamos tomar esta clase para precisamente dar mayor claridad y una mejor explicación, porque quizás la clase anterior no tuvimos la oportunidad de hacerlo, y porque el tiempo pues se nos había venido encima y hoy precisamente hemos tomado esta clase para tocar esto. Y con esto pues estaríamos finalizando uno de los grandes e importantes géneros que encontramos en la Biblia, como el género legal. Interesante, importante, por todo este sistema que nos presenta y que a nosotros nos proyecta para entender y comprender mejor lo que el texto sagrado pues señala, o lo que el texto pues nos dice. Entonces, terminando ya con este género o con esta explicación, terminamos el género legal. Quiero que entonces tomen nota de todo lo que hemos explicado hasta aquí en nuestra cátedra de de propedéutica, y les voy a dejar aquí ahora, les voy a presentar cuáles serían, cuáles son los temas que vamos a evaluar en nuestra primer corte de esta asignatura. Entonces, le voy a presentar ahora para que ustedes sepan que hemos visto y como son temas vistos, van a ser los temas que nosotros vamos a evaluar ahora en nuestra asignatura de propedéutica bíblica. Entonces, ya les voy a presentar aquí en pantalla que vamos a evaluar en propedéutica bíblica. Que hemos visto hasta ahora temas de examen, y no se asusten por el examen porque va a ser lo más sencillo. Pero la unidad 1, que es que se lleva por tema, que es la Biblia. Ahí nosotros hablamos de definición del término, revelación, inspiración. Hablamos de revelación general, revelación especial,
inspiración bíblica, teoría de inspiración, infalibilidad e inerrancia, los idiomas de la Biblia, género narrativo, que es el relato, la trama, el esquema maquinario, los personajes, el esquema arcancial, y entramos en esta tercera unidad, que es género legal, la fuente del derecho bíblico, la forma de las leyes en el Antiguo Testamento, las leyes casuísticas, el desarrollo histórico de las leyes en el Antiguo Testamento. Entonces, son los temas que vamos a evaluar. Vamos a hacer una evaluación bastante sencilla, pero será muy sencilla y fácil de responder para aquellos que han estado en clase, que se han conectado juiciosamente y que han estado como corresponde en esta asignatura, y es de manera con la disposición de aprender y de tomar las notas necesarias. Si han tomado nota, se han escuchado atentamente todas las clases que hemos traído hasta aquí, que hemos tratado de ser lo más explicativamente posible, lo más pedagógicamente, lo más ilustrativamente, precisamente para que no generen ustedes esa tensión de pronto en cuanto a estos temas. Tratamos de que ustedes lo entiendan, comprendan y que lo interpreten, lo manejen para que posteriormente pues lo apliquen. Entonces, fundamentalmente hay tres temas, que es la Biblia, ahí está el contenido, género narrativo, ahí está el contenido, y género legal, ahí también está el contenido. Así que repasen todo esto y sé que le va a ir bien con la ayuda de Dios y con la disposición con la que ustedes pues se presenten. Entonces, por hoy lo voy a dejar aquí. Quiero que sigan estudiando, practicando, revisando todo esto, repasando, para que la próxima clase que nos corresponde la evaluación, habrá evaluación, pero también habrá clase, porque no podemos perder tiempo en esto. Así que por el momento vamos a terminar aquí, por razones de compromisos ministeriales, vamos a terminar aquí, pero quiero que ustedes sigan estudiando, sigan repasando y sigan profundizando acerca de todo esto. Así que vamos a finalizar aquí.